3D Warehouse es una herramienta muy útil para poder trabajar modelos en SketchUp. Es una biblioteca mundial abierta donde tú puedes encontrar distintos elementos y muebles e incluso modelos de todo tipo. Hay autos, árboles, hay vegetación en general que tú puedes descargar e importar dentro de tus archivos de SketchUp. Esto te puede ayudar a tus renderizaciones, es decir, tú puedes armar un set para un render que puedes posteriormente renderizar ya sea en 3D Max, en Rhino, en V-Ray, etcétera. Y nosotros lo vamos a ocupar para poder ambientar nuestro trabajo. Algo que quiero recalcar y que es muy importante que ustedes reconozcan es que tienen que identificar siempre cuál es el interior de sus edificios, cuál es el ambiente que están produciendo y también cuál es el mobiliario que necesitan incorporar. Por ejemplo, yo estoy viendo que en mi casa que estoy haciendo con Miriam no hay mucho mobiliario y el mobiliario que hay es un mobiliario muy latinoamericano, hay sillas Acapulco, muebles de madera, por lo que la sensación que quiero producir en el interior y en los interiores en general que vamos a desarrollar tiene que venir con este feeling, porque de otra manera está padre como encontrar distintos mobiliarios. Por ejemplo, si aquí le damos aquí donde dice Bo Chic, vamos a encontrar distintos, pues sí, muebles que son de interiorismo y que pueden venir bien algunos. Por ejemplo, la gran mayoría de aquí son como precisamente estos muebles como tejidos, cestas, tapetes, como sillas como muy tropicales, que pueden venir muy bien y que se pueden empatar muy bien con el proyecto de la Casa de Palmas, pero en una de esas pueden llegar a suscitarse algunos proyectos, ¿no? Como de otro tipo de asientos y muebles, como los que están viendo ahorita en pantalla, los cuales, a pesar de que sí son como modelos que podrías encontrar en el mercado y que podrías incorporar en tu proyecto, a la hora de la hora, pues se salen un poco del esquema del interiorismo, ¿no? Entonces, algo muy importante es que identifiquen cuál es el ambiente en el que están representando, porque pues también ahí hay como ese criterio de realidad y de calidad en el trabajo. Dicho eso, eh, nosotros podemos decidir qué tipo de muebles queremos incorporar, porque algunos de estos muebles son como más pesados y son como un poco más realistas. Nosotros les estamos dando la opción de que pueden hacer como también incluso trabajos más esquemáticos incorporando este tipo de bibliotecas que se ven en pantalla. Estas bibliotecas se les dice bibliotecas low poly, porque son de muy pocos polígonos, pesan muy poco y son muy potentes para poder hacer cortes esquemáticos, fachadas, para incorporar muchos más elementos dentro del proyecto de tal manera que se sienta más adecuado, pero que también no raye en el realismo. Algo parecido a lo que nosotros les estábamos mostrando en la explicación de la clase, porque algo que tienen que identificar muy bien es precisamente cuál es el estilo que quieren lograr. Y se los presentábamos aquí como en este ejemplo del corte, donde tenemos un corte como el de la izquierda, donde hay muebles que tienen como más textura, más detalle, y tenemos este corte que es como más esquemático, donde estamos logrando otro tipo de efectos, ¿no? Entonces, dependerá de cuál es el estilo que quieren lograr, el tipo de muebles que van a ocupar, para que en una de esas no vayan a combinar, ah, aquí no vayan a combinar, por ejemplo, muebles como, o sea, si quieren lograr algo esquemático, pues los muebles no tendrían que por qué ser como demasiado detallados. En cambio, si ustedes quieren lograr algo como más ambiental y como más detallado, pues sí, en efecto, lo más conveniente es que le metan de estos tipos de muebles. Entonces, por ejemplo, yo voy a incorporar algunos muebles. A mí me interesa que sí sean como congruentes con el proyecto. Entonces,
aunque no voy a encontrar todos estos muebles específicamente, en una de esas pues puedo incorporar alguno que otro, ¿no? Que se vaya apareciendo. Por ejemplo, la silla IMSS, ¿no? Se parece a la silla Acapulco, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta silla Acapulco que es idéntica a la que necesito. Entonces, yo dentro de 3D Warehouse la puedo descargar y la puedo descargar en distintas versiones. Como estamos trabajando en el 2020, podemos trabajarla con el 2020. Y si ustedes abren el archivo, esperemos a que cargue. Acá está cargando. Pues es un buen modelo, ¿no? Hecho en, en SketchUp con un buen nivel de detalle y que nos ahorra muchísima chamba. Entonces, sean no se dejen llevar por el ímpetu de estar descargando muchos modelos, sino más bien busquen los modelos adecuados para su trabajo. Entonces, yo voy a incorporar estos modelos dentro de mi proyecto y para hacerlo, los voy a poner fuera del modelo, ¿no? Entonces voy a tener ya mi modelo hecho de la casa. Entonces voy a borrar este. Y voy a identificar dónde van estos modelos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay un árbol, que se ve en las imágenes. Hay un árbol y están estas dos sillas Acapulco. Entonces yo voy a poner mis sillas Acapulco aquí. Entonces para poder importar una silla Acapulco, lo que voy a hacer es que me voy a ir a archivo. Y en archivo le voy a dar clic aquí donde dice importar. Se me va a abrir esta ventana y voy a buscar el archivo que descargué, que es el Poltrona Acapulco. Entonces, al momento en el que yo le doy importar, va a cargar y ya voy a poder incorporar mi mueble. Tengan mucho cuidado en no saturar de tantos muebles el proyecto, porque el modelo inmediatamente se va a volver cada vez más pesado. Entonces, al volverse más pesado, es más difícil trabajar con él. Es más difícil mover las cosas, es más difícil editarlo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que todos sus muebles los vayan agrupando una vez que los tengan puestos, y que si no los van a estar ocupando y van a seguir modelando, mejor los oculten, porque eso hace que el flujo sea más continuo. Otras de las opciones, como les decía, es incorporar elementos low poly, que son estos. Por ejemplo, que es como un tanque de agua. Me puede servir muy bien, al igual que la troca. Las puedo incorporar dentro de mi trabajo, de tal manera que, por ejemplo, en mi axonométrico se van a ver como bastante chulos y bastante interesantes. Entonces, le voy a dar a importar. Y aquí puedo incorporar como los distintos componentes que son como de bajo peso y que pueden hacer que se vea bastante bien mi trabajo. Por ejemplo, este que está muy grande, puedo darme la libertad de ponerlo más chico, como un poco más en congruencia con el proyecto original. Que bien no es el mismo tanque, pero es un buen componente que sí funciona y que puedo ocupar como en mi proyecto, muy a pesar de que no sea como el de la vida real. Y bueno, estas son como las dos opciones que tienen. Les recuerdo, utilicen sus criterios para determinar qué estilo van a representar y también cuáles son las estrategias que tienen que seguir. Y por ejemplo, si ustedes van a ocupar low poly para el axonométrico, entonces estos no deberían de estar y más bien deberían de tener como separado, ¿no? Entonces guardan el archivo con el, con el nombre de low poly, porque se lo van a ocupar para el axonométrico, por ejemplo. Y el otro, que es como con los documentos con los elementos como más definidos, en caso, no sé, de que los quieran ocupar en el collage, entonces los puedan como incorporar como otro archivo que se llame como alta definición, no sé. De tal forma que podamos ir separando
estos elementos, ¿no? De acuerdo al estilo que van a representar.